El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Día de la memoria, un día muy especial para todos nosotros. Y yo quiero destacar a algunos colegas que vienen laburando hace mucho tiempo y muy bien, con muy bajo perfil, ¿no? Viste que hay colegas que tienen ya como cierto prestigio en el mundo periodístico y tienen mucha visibilidad. Y hay otros que por ahí no tienen tanta visibilidad, pero yo creo que viene haciendo un laburo encomiable, un gran laburo hace muchísimo tiempo, insisto, con muy bajo perfil, pero con mucha profundidad. Y esta persona es la que vamos a entrevistar, que es Luciana Bertoia, que es periodista especializada en temas judiciales y derechos humanos, trabaja en Página 12, entre otros lugares, y la tenemos en línea para hablar un poquito de un tema que ella transitó y me parece que muy poco o nada se abordó, que nos va a contar ahora. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Diego Schurman te saluda. Hola, Diego, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Buen día. Buen día. Bueno, escribiste una nota en Página 12 que la podríamos intitular Campo de concentración para niños. Sí. Muy impactante, ¿no? Porque, claro, en estas fechas hay abordajes similares, tampoco es que uno tiene una variedad de abordajes sobre este tema, hablar con familiares de las víctimas, contar los procedimientos de tortura, abordar a los desobedientes, ¿no? Que son hijos de represores que se diferencian de sus padres, pero este abordaje en particular, de la manera en que vos lo abordaste, creo que no se lo había hecho nunca, o en todo caso se había hecho muy poco, y me interesaría hablar un poquito de esto, ¿no? De la Brigada Femenina de San Martín, ¿no? Que es algo que vos transitaste en esa nota en Página 12. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, hace tiempo empecé a tener algunas referencias sobre esta Brigada Femenina de San Martín, pero lo que se veía es que no había nada desarrollado a modo de investigación. Venía hablando con algunas personas, particularmente con Victoria Montenegro, que es una de las niñas que estuvieron ahí secuestradas. Y bueno, parte de los esfuerzos de Página 12 este año fue pensar qué contábamos, porque bueno, Página ha publicado mucho a lo largo de su historia y había que buscar algún abordaje que pudiera ser novedoso, pero además que no traicionara la historia de Página 12, que es caminar al lado del movimiento de derechos humanos, me parece. Y pensamos que el tema de lo que pasó con los niños y las niñas durante la dictadura, particularmente los que estuvieron en los campos de concentración o en operativos de secuestro, era importante, tenía mucha actualidad y además es parte de un reclamo para ser escuchados por parte del Poder Judicial. Entonces, en esa línea, este lugar, la Brigada Femenina de San Martín, aparecía como algo a desarrollar y a investigar. Lo que se sabe es que este lugar, igual, bueno, dicho esto, digo, Pablo Yonto, por ejemplo, en el alegato de la contraofensiva que fue hace unos años, ya había planteado este lugar como un campo de concentración para niños. Entonces, bueno, es una acumulación de cuestiones que venían observando varios a partir de los testimonios en los juicios. Y con esta idea lo que hicimos fue hablar con distintas personas que habían estado ahí secuestradas cuando eran bebés o niños muy chiquitos, entre ellos, bueno, algunos conocidos como Vicky Montenegro, que estuvo sus primeros meses de vida, porque ella la secuestran a los 13 días, eso es en febrero del 76, y recién la retiran de ahí para ser apropiada en mayo del 76. Y lo que logra saber Vicky, por ejemplo, es que había más bebés y que estaban al cuidado de una monja de una congregación de Morón. Ahora, pero eso se lo dice su apropiadora. Luciana, ¿cómo operaba esa brigada? Digamos, recibía a los hijos y bebés, ¿no? Por lo que vos decís, de meses en algunos casos, de gente que secuestraban, torturaban y hacían desaparecer. ¿Esos chicos eran desaparecidos? Digamos, ¿había registro de esos chicos? No, eran desaparecidos también como sus padres, y lo que se supone es que iban a la Brigada Femenina de San Martín los hijos y las hijas de quienes estaban
secuestrados en alguno de los campos de concentración de Campo de Mayo, ¿no? Era parte de ese circuito. Tomemos, Por eso, tomemos, Luciana, sí. tomemos el caso, ya que dijiste el caso de Victoria. Eran muchos, ¿no? Los bebés que se encontraron en ese lugar, pero tomemos el caso de Victoria Sí. Montenegro, porque un poco me parece que lo que vos relatás en el artículo es que se venía planificando, además, no fue azaroso, ¿no? Que se venía pensando de antemano por parte de quien fue su apropiador. Bueno, su apropiador interviene en al menos 2 apropiaciones, ¿no? La de la Victoria y la de Horacio Pietragala. Pero además, Victoria me lo ha comentado, él en algún momento llegó a jactarse como que había más chicos entregados en la zona de Lugano, donde se criaron los 2. Y otro de los temas también, que hablé con otro de los chicos que también fue apropiado, Gabriel Sebasco, es que a él lo entrega una policía de la brigada que se llamaba Dina Buffe, y lo llevan se lo entrega a una familia de Pergamino. Y lo que a él le cuenta otra persona es que en ese viaje que hacen desde la Brigada Femenina de San Martín hasta Pergamino, él no va solo, que llevan otros bebés. O sea que son muchísimos los casos. En algún momento la Fiscalía dice que hubo más de 50, pero podemos presumir que el número es superior. Bien, es un número realmente claro, ¿no? Importante. muy importante. Ahora, estaba claro que el objetivo era, digamos, una primera parada, esa brigada, hacia la apropiación de esos bebés, ¿o fue más bien anárquico y terminó en apropiación? Fue anárquico en el sentido que en verdad el objetivo era secuestrar a los padres y que no sabían qué hacer con esos chicos. Me parece que hay algunos casos de apropiación, otros casos en los que han devuelto a esos chicos después, pero en los casos que tenemos registros de que los devolvieron, por ejemplo, está el caso de Martín Mendizábal, hijo de Horacio Mendizábal, que tenía 8 años. Bueno, ya eran casos más difíciles de apropiar, pero los chicos estos eran sometidos a interrogatorios. Martín, por ejemplo, cuenta que no solamente se sentaban las policías femeninas, sino que venían hombres militares, y él cuenta el caso de uno que viene con su uniforme, se sienta al lado de él y deja el arma sobre la mesa y le dice: ¿por qué mentís si los chicos no mienten? Y después hay otros casos de unos hermanitos cuya madre estaba secuestrada en la ESMA y estaba secuestrada desde el año anterior, y cuando finalmente secuestran a la familia que los tenía a su cuidado, la llevan a Campo de Mayo, ellos terminan ahí en la brigada al menos 2 meses, hasta que los represores de la ESMA van, los sacan y los reúnen, los reunifican de alguna manera, los reúnen con su mamá. Estamos hablando, a ver, primero hay que decir que los pibes sufrían también torturas, claro, al menos psicológicas, por lo que vos contás, ¿no? ¿Físicas también? Sí, nosotros, sí, bueno, sufrieron malos tratos que nosotros tratamos de no contar con mucho detalle, porque también esto los revictimiza, pero sí, no sé, chicos que eran bañados con su ropa y los dejaban durante horas con la ropa mojada, o bueno, que los obligaban a comer rápido para que se quemaran, todo esto, y bueno, y después otros que cuentan directamente golpes cuando los interrogaban. Sí, vos contabas tomar la sopa caliente rápido, ¿no? Que la tengan que tomar sí o sí. Sí, eso lo cuenta Carmela, que tenía 5 años y medio, un testimonio desgarrador, cuando la secuestran y bueno, sufre muchos malos tratos, así que son muy duros estos testimonios, y a veces llama la atención cómo no los escuchamos antes. Claro. Estamos hablando de personas que tienen más de 50 años. Sí. Que más de 50 años. Luciana, Alejandro Diviasi te saluda, ¿cómo te va? Hola, Alejandro. En el medio de todo esto, ¿los chicos tenían algún tipo de educación? ¿Cumplían un horario de clases o algo por el estilo? No sé si había algún tutor o algo así. No aparece ningún tipo de mención a eso. Por ejemplo,
sí cuentan que los dejaban en algún lugar durante muchas horas. Estos dos hermanitos, por ejemplo, cuentan que los dejaban atados como una especie de estufa. No hay mención a eso. Estamos hablando con Luciana Bertoia, periodista especializada en temas judiciales y derechos humanos, periodista de Página 12. De esta cantidad de chicos, claro, vos contaste al menos 2 casos que han recuperado la identidad, ¿no? De Horacio Pietragala y de Victoria Montenegro. ¿Qué pasó con el resto? ¿O qué se sabe del resto? Bueno, se sabe que hay algunos que fueron devueltos a sus familias. Hay otros chicos más que también recuperaron su identidad. Si pienso rápido, se me ocurren 4 casos de chicos que restituyeron su identidad gracias a abuelas, pero bueno, sí, hay otros casos, como estos bebés que menciona Gabriel Sebasco, que no se sabe qué pasó. Bien. Me voy a ir a una pregunta un poquito más personal, Luciana. ¿Cómo no? ¿Cómo te bancas esto? Y te lo pregunto porque yo sé que vos venís cubriendo hace muchísimo tiempo y en profundidad, como dije antes, de este tema, bastante ignorado en general en los medios. Página 12 ha tenido una conducta hace años, ¿no? Con los recordatorios y con la cobertura de esta temática. Distintos periodistas del diario, ¿no? De Victoria Ginsberg, lo recuerdo perfectamente, ahora vos en profundidad. Digo porque pasa mucho en esta profesión, qué sé yo, no sé, los que hacen policiales tienen el cuero duro, ¿no? De alguna manera ya casi no les llega o tienen esa coraza por la cual logran tomar distancia de los acontecimientos, ¿no? Pero en este caso en particular, ¿a vos qué te pasa? No, por supuesto todas estas historias me atraviesan muchísimo y algo que me pasaba es que hicimos un video con otros testimonios, otros niños que estuvieron en los campos de concentración, y hacer las entrevistas ya fue duro, pero volverlas a ver varias veces era durísimo, entonces tenía como cierta resistencia, y la verdad es que cada vez que lo vuelvo a escuchar lloro, me emociona, así que es difícil, pero me parece que hay un compromiso en muchos años. Y yo también aprendí a transitarlo, ¿no? De esa forma, digo. Yo me formé con los juicios, me formé laburando cerca de los organismos, y ahí hay gente que labura con esto efectivamente todos los días, todas las horas del día, y bueno, y me parece que también, por otro lado, hay algo que tiene que ver con una voluntad de ser parte de un colectivo que reclama verdad y justicia, ¿no? Y eso en el fondo sabemos que no es un laburo individual. Bien, tengo que hacer una pregunta un poco inconveniente, que es la edad que tenés. Pero 41. 41. Bueno, te lo pregunto en particular porque, bueno, seguramente eras pero muy chica, ni siquiera habías nacido, no, ¿no? Cuando fue el golpe, ¿no? En el caso de en el golpe No había nacido. Nací en la víspera del juicio a la Junta. Claro, vos naciste en democracia, ¿no? Digo esto porque venía con el debate previo con algunos colegas, y lo conté al aire hace un ratito, respecto al gran debate que se había armado en algún momento por el feriado, ¿no? Recordemos que Kirchner instala el feriado, con Duhalde se había instalado el Día de la Memoria. Después Macri lo quiere hacer móvil, se supone que hacer un feriado móvil le quita peso al feriado. A la fecha, claro. A la fecha propia. Y después partidarios de este gobierno, como José Luis Espert, seguramente muchos recordaron, ¿no? ¿Quién es Espert? ¿Se acuerdan ya quién es Espert, no? No. Bueno, quería levantar el feriado, pero con un propósito de olvidar, ¿no? Lo que fueron las desapariciones, las torturas, los vuelos de la muerte, el robo de bebés, etcétera, etcétera. Y yo decía que coincidía con Espert, pero por todo lo contrario. A mí me parece que debería ser una jornada de reflexión de memoria activa, tomando el nombre de una organización, ¿no? Yo creo que los pibes deberían ir al colegio para hablar de esto hoy. Y a las universidades y en el laburo, así como hacemos nosotros ahora, hablar de esto. Y después a la tarde la marcha, como se hace habitualmente, ¿no? Pero te preguntaba la edad por eso, ¿no? Pensaba un poquito... vos de muy chica ya te metiste, ¿no? Con los organismos, te involucraste, te comprometiste.
pero entiendo que hay mucha gente que está alejada y mucha gente que no sabe, Claro. ¿no? Que toma esto, teniendo en cuenta que además ayer fue un día no laborable, como un fin de semana largo turístico, Sí. y por ahí no absorbe esto como lo que debe ser, que es una jornada de reflexión. Sí. Un poco por eso abordaba el tema de tu edad, ¿no? Y ponía un poco en el centro. Sí, del debate. es un lindo tema para debatirlo, ¿viste? Para discutirlo. Porque los que nos queremos movilizar vamos a estar. Sí, claro. No tomamos el fin de semana. No. Pero no lo digo por nosotros en particular, que nosotros trabajamos y demás. Pero hay mucha gente que no lo toma, como la mayoría, digo. Es contado, Sí, ¿no? Me parece. Sí, yo tengo un vago recuerdo de al menos los primeros años de facultad, porque creo que el feriado sí se instituye en 2006 para los 30 años. Sí. Lo que se hacía era cortar la jornada para movilizarse. Claro. Sí, yo cuando fue lo del feriado no estaba de acuerdo, pero después, como con muchas otras cosas, me fui reconciliando, Claro. sobre todo porque veo que hay mucha gente que se moviliza y creo que lo que estamos viendo en estos días es que hubo laburos por la memoria en múltiples espacios, desde las canchas de fútbol, los colegios. Si ves los medios de comunicación, no solamente de acá, sino entras al País, al New York Times, qué sé yo, está todo el mundo hablando de esto y me parece que es una gran derrota bueno. para el negacionismo. Sí, totalmente. Claro, pero lo que Y pasa en es que estamos ese sentido transitando, Luciana, sí. los 50 años justo con un gobierno bastante negacionista, ¿no? Y con pibes que por ahí tienen 10 años y lo que escuchan todo el tiempo es una vicepresidenta que niega lo que pasó, que va a ver a Videla, un presidente que hace estos videos de la verdad completa, ¿no? Como dicen, en vez de hablar del terrorismo de Estado. Entonces, un poco me replanteo esto de los feriados, ¿no? Me parece que tiene que ser algo más activo por parte de las instituciones públicas. Pero Claro. eso es simplemente lo que pienso yo, lo pongo sobre la mesa para debatirlo. Obviamente. Un Schurman Wish. No, sí, pero está, qué sé es yo. bueno para discutirlo, para, digamos, qué es mejor claro. y no qué es peor, sino qué es mejor, ¿no? Claro. Buscar por la mejor. Sí, por ahí los pibes Parece- me odian que los quiero hacer volver al colegio. No, pero está bien como planteo. A ver, vale discutir esto y no otra boludez. La verdad que esto sí amerita discutirlo. Luciana, contame que de todo este laburo que venís haciendo hace muchísimo tiempo, ¿qué fue lo que más te movilizó, lo que más te conmovió? Por ahí no es, digamos, la nota o la entrevista más importante de tu vida, pero que a vos, de alguna manera, te atravesó más fuerte. Y un montón de cosas, pero les doy un ejemplo que ustedes me van a decir, pero mirá con lo que estuviste los últimos días con respecto a lo de estos chicos y con qué me venís a decir que te emocionaste. Estaba haciendo una entrevista con referentes del movimiento de derechos humanos que transitan más o menos los 40 y pico, 50 años para pensar la transmisión generacional. Y le pregunto al Tano Santucho si está conforme con el proceso de justicia, y el Tano me dice que cuando empezaron los juicios él creía que no iba a haber justicia, pero que se retractaba, que se había equivocado y que el proceso fue muy reparador. Y a mí eso me emociona porque fuimos todos parte de este proceso, ¿no? Desde distintas disciplinas, no tenías que ser abogado, podías ser periodista, podías acercarte. Y me parece que condensa lo de muchos años. Bien, y te volvés a emocionar. Sí, obvio. Pero creo que ese es el secreto, que esto te emocione, te atraviese, es la única manera de Es contarlo. Que, si esto no te moviliza, ¿qué, Exacto. no? Bueno. Si esto no te moviliza, ¿qué? Luciana, te felicito nuevamente por el laburo que haces diariamente en pos de la memoria, la justicia y la verdad, y te seguimos leyendo y te agradecemos por el laburo, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un beso grande. Un beso Gracias. grande para vos. Luciana Bertoya, periodista especializada en temas judiciales y de derechos humanos, que trabaja, entre otros lugares, en Página 12. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.